El índice nacional de precios al consumidor presentó un incremento de 0.43% respecto a la quincena anterior. Con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 4.69%, con lo que interrumpió 5 periodos consecutivos moderándose. Al interior de este indicador, el índice de precios subyacente aumentó 0.23% a tasa quincenal y 3.87% a tasa anual. Precisamente para conversar sobre el tema, saludo a Juan Musi, analista económico y socio de Alfa Patrimonial. Juan, ¿cómo te va? Buenas tardes. Un gusto saludarte, como siempre, mi querido Darío. Muy bien, buenas tardes. ¿Qué pasó? ¿Por qué se disparó la inflación? Mira, yo empezaría por decirte que no nos debemos de preocupar. Sí, efectivamente se aceleró, está por arriba de lo que estimábamos, pues prácticamente todos los analistas, tanto en la general como en la subyacente, pero no lo suficiente, te diría yo, Darío, como para preocuparnos y que se modificara en un momento dado el actuar de Banco de México. O sea, a pesar de que esta cifra muestra una corrección hacia arriba, una aceleración, no modifica desde mi punto de vista lo que será el actuar del Banco Central. El Banco Central tenemos previsto que va a tener un par de reuniones más antes de que finalice el año y que en cada una de ellas aprovechará para bajar un cuartito de punto. Coincidentemente, creo que la FED hará exactamente lo mismo, ¿no? También van a bajar 0.50 en 2 reuniones, ¿no? Entonces, sí, desde luego que no es una buena noticia. Venía del 4.58, la cifra anual, se acelera a 4.69, la cifra anual. Y a lo que me preguntas concretamente, ¿por qué? Bueno, pues porque termina esta temporada en la que típicamente, por ejemplo, el servicio eléctrico en una gran parte, sobre todo en la franja norte del país, tiene un subsidio, se quita, obviamente, con el tema del clima, concretamente el calor del verano, y eso le pega momentáneamente a la inflación. Y luego en la parte agropecuaria, te diría yo que específicamente el rubro frutas y verduras, que había estado teniendo un dato básicamente siempre por debajo, las últimas 4 o 5 quincenas, frutas y verduras estaba por debajo de lo esperado, pues tiene un repunte que hasta cierto punto es natural después de tantas quincenas seguidas en las que había estado reportando por debajo, ¿no? Me quedo con esto, ¿no? Lo más importante es que no preocupa, no me parece alarmante y no debería de modificar la trayectoria de las tasas hacia adelante y el actuar del Banco Central. ¿Qué productos fueron los que influyeron para que se acelerara la inflación en esta quincena? Fíjate que en el comunicado leí que frutas y verduras, pero específicamente contestarte cuáles de ellos, fíjate que no lo encontré en el comunicado y eso que me metí incluso al tema de la página del INEGI, ¿no? Y en el tema de las tarifas eléctricas, te digo que también pondera de manera importante en la inflación, pues también hasta cierto punto es cíclico y es normal ver que cuando termine este subsidio, después de que pasa el verano, el calor en el que se usa pues mucho y en gran parte del país, por ejemplo, el aire acondicionado, pues esto le pegó, ¿no? Ahora, cuando pasa esto, generalmente la subyacente sale en línea o ligeramente por debajo de, ¿no? Y el hecho que también la subyacente haya salido ligeramente arriba de lo previsto, te digo, no en la proporción o no en la medida que nos llegue a preocupar, como para decirte, oye, pues ojo, porque igual y Banco de México va a tener que hacer pausa o va a tener que mantener las tasas altas por un periodo más prolongado. Además, Darío, creo que hay margen para bajar más rápido pues con más fuerza la tasa en México que en Estados Unidos, ¿no? O sea, la diferencia de nuestra tasa contra la de ellos sigue siendo de más de 500 puntos base. Entonces, creo que hay margen para hacerlo, ¿no? Y también ya llevábamos muchas quincenas consecutivas viendo a la inflación reportar mejor a lo esperado. Entonces, que de pronto te salga este dato aislado o ligeramente arriba de lo esperado, insisto, no me preocuparía. Estoy preocupado por otras cosas. Estoy preocupado por quién va a ganar la elección en Estados Unidos, cómo se va a atacar el tema comercial. Estoy preocupado por las medidas que se han tomado y las reformas que han sucedido aquí localmente, pero no estoy tan preocupado por el tema de la inflación. Donde yo creo que sí están un poquito preocupados, Juan, es el Palacio Nacional. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió al tema de la inflación a propósito de este dato y adelantó que ya muy pronto, hay quienes creen que será la próxima semana,
cuando se anuncie la segunda etapa de este PASIC, que es este programa de control de la inflación y contención de precios, 24 productos que integran la canasta básica. De hecho, el secretario de Hacienda ya empezó a tener algunas reuniones con básicamente las cabezas de las principales cadenas de tiendas de autoservicio. ¿Crees que el PASIC de alguna manera sirva para contener los precios y poner a raya la inflación? Desde mi punto de vista, no. Desde mi punto de vista es remar contra corriente. Creo que es mucho mayor la fuerza del mercado que esa canasta de 24 productos. Y desde mi punto de vista, no. Yo soy un creyente del libre mercado, de la oferta y la demanda, y pues de estas fuerzas que actúan solas, muchas veces meter estos controles o estas medidas un poco a fuerza contra la fuerza del mercado, desde mi perspectiva no aportan mucho. Lo puedo comparar y permíteme la comparación, alguna vez lo platiqué contigo, cuando se usaban las reservas de Banco de México para tratar de estabilizar el tipo de cambio, y usábamos esta analogía que te decía, era como tratar de calentar una alberca a cubetazos, ¿no? Permíteme esa comparación, ¿no? Un poco para poner en perspectiva, pues lo poco mucho que podían hacer unas cuantas reservas, que para el Banco de México eran muchas, pero contra la fuerza del mercado, pues al final no acababan surtiendo el efecto deseado, y pues es que ahora sí que a base de gastarnos reservas en ese proceso se dieron cuenta que no valía la pena continuar, ¿no? Me da un poco la impresión, y discúlpame la comparación, pero es simplemente para dimensionar y poner en perspectiva, pues cuando hay una tendencia y va un fenómeno como el de la inflación en un sentido, por más que metas este tipo de controles y demás, pues creo que no van a dar el resultado esperado. Los salarios, Juan, también inciden sobre la inflación. La Coparmex decía en la víspera que pues está de acuerdo en hacer ese esfuerzo para incrementar los precios del salario mínimo. Sí, miren, en el pasado hemos visto aumentos muy importantes al salario mínimo, y hasta el momento no lo hemos visto incidir en la inflación, porque pues, es muy poca la población que incluso estaba pues, registrada con el salario mínimo, y que eso te modificara en gran medida los patrones de consumo o la demanda, y con ello repercutiera en una mayor inflación. Creo que estos aumentos, que han sido muy por arriba de la inflación y que han sido pues muy significativos, siempre y cuando impacten al salario mínimo en esa proporción, no debería tampoco de haber mayor problema. Evidentemente, si las revisiones salariales ya en otros rangos de salario por encima del salario mínimo hubiera incrementos por arriba de la inflación, ahí sí lo veo incidiendo, ¿no? Pero creo que en el tema de continuar con esta tendencia de buscar acortar la brecha y seguir subiendo el salario mínimo, insisto, es tan poca la población registrada con ese salario que no ha habido una incidencia, y creo que hay margen para que no la haya en el corto plazo. Juan Musi, analista económico, socio de Alfa Patrimonial. Te agradezco como siempre la comunicación. Buenas tardes. Un placer estar contigo, mi querido Darío. Muy buenas tardes.